¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Como ustedes saben, a raíz de la notificación que se realizó de las memorias técnicas que contienen los resultados de la verificación diagnóstica para cada uno de los sujetos obligados, han surgido una serie de dudas sobre las observaciones que fueron planteadas. Así que bueno, la intención de este video es aterrizar algunas de ellas, sobre todo las más importantes y las que representan un mayor número de observaciones en cada uno de los sujetos obligados, de manera que nosotros podamos entender cuál es la razón de ser de estas observaciones y no solamente hagamos la subsanación por obligación o porque el Instituto de Transparencia me está diciendo que lo realice, sino ustedes como sujetos activos de llevar a cabo la publicación de esta información, pues también sepan cuál es el origen y lo hagan por convicción, siempre apuntalando a una mejor calidad de mi información, a una mejor accesibilidad en beneficio de los sujetos titulares de este derecho. Así que bueno, esperemos que podemos lograr el objetivo. Uno de las principales observaciones y problemas que hubo a través de estas revisiones es la cuestión de los criterios adjetivos, ¿no? En este sentido, hubo muchas malas calificaciones en este aspecto, pero es por una cuestión que no se puso mucha atención, y me refiero a un rubro muy esencial, que es el periodo de actualización. ¿Qué es el periodo de actualización? Es el lapso de tiempo, el rango de tiempo sobre el cual versa la información que yo estoy reportando, ¿sí? ¿Cómo vamos a encontrar en nuestro formato esta información? A través de la columna de información denominada periodo que se informa, ¿sí? Como nosotros sabemos, nuestro lineamiento, nuestra tabla de actualización y conservación me señala que el periodo de actualización de los formatos puede ser trimestral, semestral o anual. Por lo tanto, yo sujeto obligado estoy, tengo que plasmar en mi formato que la información que estoy reportando en el mismo corresponde de tal tiempo a tal tiempo, ¿sí? Muchos podrán pensar, bueno, es que el formato efectivamente no lo trae, en el sentido de las fracciones que son de conservación vigente, como es el caso de la fracción primera marco normativo, la fracción segunda estructura orgánica, la fracción tercera facultades, la fracción séptima directorio, la fracción decimoséptima, que es la información correspondiente a los currículums, el 19 y 20 trámites, servicios y trámites, y también en la cuestión de la fracción 41, que son los estudios, la fracción 14, que es las convocatorias para ocupar cargos públicos. Estos formatos en esencia no traen la columna periodo que se informa. Me dicen, bueno, yo lleno mi formato como está, como me lo están pidiendo, por lo tanto no puede ser una causa imputable. Si bien esto pudiera tener razón, no debemos olvidar que nuestros lineamientos técnicos generales me indican la obligación de nosotros reportar el periodo de información. Me exigen como un requisito que mi formato se adecue a este periodo que se informa, a este periodo de actualización, ya dijimos, trimestral, semestral o anual. Por lo tanto, si el formato por omisión no trae esta columna de periodo que se informa, nosotros dimos dentro de las capacitaciones, dentro de los tutoriales que se encuentran disponibles para ustedes, que lo plasmemos en el rubro de la nota, precisamente previendo esta situación, porque nosotros detectamos esta inconsistencia desde un inicio. Por lo tanto, es la manera de suplir, de cumplir con esta situación. Nosotros ya hicimos como sugerencia al INAI, dentro de esta etapa en que teníamos la posibilidad de hacerlo, que se adecúen esos formatos y que sin excepción la totalidad de los formatos contengan la columna periodo que se informa, ¿sí? Si nosotros no cumplimos y no plasmamos esto, pues evidentemente estamos incumpliendo con esta situación, por lo tanto tuvimos una mala calificación en ese aspecto. Ahora nosotros tenemos que observar los formatos que les acabo de decir, y sobre todo aquellos formatos que dos o más conforman una sola fracción.
Sí, hay fracciones que tienen formato A y B, formato A, B y C, y nos hemos también dado cuenta que solamente uno de los formatos trae periodo que se informa y los otros tres no. Nosotros debemos observar la problemática y regla general. Todos los formatos, así sean de manera independiente o dos o más que conformen una sola fracción, todos los que no tengan la columna periodo que se informa, debemos plasmar el periodo de actualización, este periodo que se informa, dentro del rubro de la nota. ¿Sí? Ya dijimos, los que sí la plasmaron en la nota tuvieron un 1, los que la plasmaron en la columna de información tuvieron un 1 de calificación, que es el cumplimiento de acuerdo a nuestras memorias técnicas. Sin embargo, lo único que falta es cambiarlo al formato del día mes año al día mes año. En lugar de plasmar enero-marzo, plasmaremos del 01/01/2017 al 31/03/2017. ¿Por qué? Porque ustedes si ponen enero-marzo están cumpliendo evidentemente con el periodo de actualización que es trimestral. Sin embargo, es una cuestión que solicitó el INAI en la plática que nos vino a dar en su momento para efecto de filtrado de información dentro de la plataforma. Entonces es una sugerencia de adecuación, no quiere decir que sea negativo, que sea deficiente, simplemente es para poderlo mejorar en este aspecto. Es importante que ustedes cubran este requisito porque si ustedes no plasman el periodo de actualización, automáticamente hay otros criterios adjetivos que de manera consecuente van a estar mal. Y pongo el ejemplo de un formato de conservación vigente, que es la fracción primera, en el cual me dice periodo de actualización trimestral. Si yo no plasmo dentro de mi nota qué periodo corresponde, yo no puedo saber si la información de ese formato efectivamente me abarca un trimestre. Puede ser información semestral, anual, no puedo hacer la diferencia, ¿sí? En ese aspecto. Ahora, uno de los rubros adjetivos es que el formato esté actualizado. ¿Qué significa? Que ese periodo de tiempo que yo estoy reportando corresponda al más vigente. Es decir, a esta fecha, el día de hoy 25 de agosto, mi información trimestral vigente será el segundo trimestre del 2017. Por lo tanto, yo debo de plasmarlo. Pero si yo no estoy informando qué trimestre estoy reportando, yo no puedo saber si efectivamente corresponde al actualizado. Por lo tanto, también tendré una calificación de no cumplimiento con este requisito. Y si aparte me dice que la conservación de esta información va a ser el formato vigente, si yo no informo qué trimestre corresponde y no puedo saber si es el formato vigente, automáticamente no estoy cumpliendo con el requisito de la conservación. Por lo tanto, ya vimos que si yo cumplo con el requisito del periodo que se informa, estos otros dos requisitos pueden estar bien de una manera rápida, ¿no? Entonces todo viene de esto, cumpliendo con la nota va a ser más sencillo, ¿no? Así que pongamos mucho énfasis en esta situación. Hasta en tanto el INAI no puede hacer la modificación y se agrega esta columna, debemos plasmarlo en el rubro nota. Ténganlo muy bien presente. Ya dijimos a los de conservación vigente y a los que no sean de conservación vigente, pero que no traigan la columna periodo que se informa. Otro de los rubros que se relaciona también con estos criterios adjetivos es la cuestión de las fechas, la fecha de actualización y la fecha de validación, ¿sí? Hemos detectado una de las principales observaciones fue que plasmaban fechas extemporáneas. ¿Qué significa? Recuerden que el artículo 49 de la Ley de Transparencia Estatal señala que los sujetos obligados tenemos 20 días naturales para actualizar la información, contados a partir de que se configura el periodo de actualización correspondiente. Ya dijimos que es trimestral, del 1 al 20 de abril para el primero, del 1 al 20 de julio para el segundo trimestre, del 1 al 20 de octubre para el tercer trimestre y del 1 al 20 de enero para el último trimestre. Si es semestral, del 1 al 20 de julio para el primero, del 1 al 20 de enero para el segundo. Si es información anual, del 1 al 20 de enero. Ya sabemos, esto es por regla general, por excepción, 20 días naturales a partir de que estos formatos me modifiquen algún dato que yo lo deba adecuar en el mismo y por lo tanto justificar que se hizo la actualización en una fecha diversa a las que acabamos de señalar para que no tengamos ningún problema. Por lo tanto, nos encontramos que plasmaban para el primer trimestre de 2017 una fecha de actualización del 25 de abril, lo cual efectivamente rompe con estos 20 días naturales a los que estamos
obligados. Existió una confusión ya que teníamos la prórroga del INAI para nosotros hacer la actualización y validación de la información hasta el 4 de mayo, ¿sí? Es decir, si bien teníamos la obligación desde mayo del 2015 para llevar a cabo la actualización y publicación de la información conforme a la ley general, esta prórroga del INAI lo que trajo consigo es que nos otorgó la posibilidad a los sujetos obligados para nosotros actualizar y validar la información, sobre todo de los que tengan conservación 2015 y 2016 hasta antes del 4 de mayo. Aunado al cambio de administración que hubo desde el año pasado, final del año pasado, principios de este año, que todavía sigue habiendo algunos cambios, detectamos que muchos formatos 2015, 2016 y primer trimestre 2017 fueron actualizados y validados. Se plasmó una fecha en estos rubros del 2017, ¿sí? Si ustedes dejan, por ejemplo, el formato del primer trimestre 2016 con una fecha de actualización de abril del 2017 por sí solo y de manera interpretativa, el formato se encuentra desactualizado. ¿Por qué? Porque lo lógico es que yo lo hubiera validado y actualizado del 1 al 20 de abril del 2016, porque es el primer trimestre de ese ejercicio. Sin embargo, la prórroga del INAI, ¿qué es lo que nos dijo? Ustedes pueden actualizar y validar hasta antes del 4 de mayo. Por lo tanto, en este supuesto, lo único que hizo falta fue que en la nota plasmaran la justificación del por qué están actualizando y validando un formato de 2015 o 2016 o de primer trimestre de 2017 en una fecha extemporánea. Y la justificación ahí la tenemos. Legalmente es el acuerdo del INAI. Por lo tanto, la observación que tuvieron en ceros es cuando es extemporánea y no hicieron esta justificación. Basta con que ustedes subsanen y pongan en la nota: el formato se actualiza y se valida hasta esta fecha, toda vez que por acuerdo del INAI publicado el 2 de noviembre de 2016 se dio la posibilidad de realizar estas acciones hasta antes del 4 de mayo del 2017. Así que háganlo de esta manera, agréguenle esta justificación y con eso no van a tener ya ningún problema, y el formato va a estar adecuado para unas futuras revisiones, no sean susceptibles de denuncias y estén cumpliendo al 100%. Así que para que tengan mucho énfasis en este sentido, recordar todas las fechas que no se adecúen dentro de los 20 días naturales, hay que justificar el por qué lo hicimos de manera diferente. Si no, el formato se va a encontrar de una manera extemporánea, ¿sí? Otra de las cuestiones es que poníamos como fecha de actualización y de validación el último día del trimestre que estoy reportando, ¿sí? Lo que se trata con esas observaciones es que ya dijimos, no tengamos ninguna posibilidad o eliminemos uno de los supuestos por los cuales nos puedan ingresar una denuncia o nos puedan en futuras verificaciones poner un incumplimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos decir, bueno, me estás validando el último día, pero la información abarca el último día o abarcó hasta el día 30 o al día 29 anterior. Para evitarnos este tipo de interpretaciones y de confusiones, nosotros les dijimos: pongan una fecha de actualización y de validación dentro de los 20 días siguientes, es decir, del 1 al 20 del mes subsecuente. E inclusive ustedes, como un lineamiento, como una acción en materia de transparencia, pueden emitir a través de su comité, estipular que todas sus unidades administrativas realicen la validación y actualización de sus formatos dentro de los 5 primeros días del mes subsecuente, o una fecha específica, el día 5 de cada mes subsecuente. Y con esto van a cumplir con dos cosas. Número uno, sus unidades administrativas ya no van a ser susceptibles de que se pasen en las fechas o pongan una fecha extemporánea, en el entendido de que a partir del segundo trimestre de 2017 y primer semestre del mismo ejercicio, ya no se puede dar una justificación a través de una prórroga de actualizarlo con posterioridad, ¿no? Ya la justificación tendrá que ser a partir de una modificación a este formato. Por lo tanto, de esa manera impiden que sus unidades administrativas actualicen, validen en una fecha posterior a los 20 días naturales, y aparte puede servir para homologar sus formatos, es decir, dentro de este sujeto obligado siempre todos sus formatos están validados y actualizados al día 5 de cada mes siguiente. Entonces
puede ser muy productivo que ustedes implementen, y aparte de eso pues tienen un acta de sesión de comité que pueden reportar debidamente en el formato B de la fracción 39, que son resoluciones del comité sobre líneas de acción que implementar en esta materia de transparencia. Entonces es como lo podemos subsanar. Tengan mucho cuidado pues con esta cuestión de las fechas sin ningún problema. Bueno, hasta aquí los criterios adjetivos que observamos con mayor detenimiento. Uno de los rubros que también detectamos con algunas inconsistencias es la cuestión de los famosos hipervínculos, ¿sí? Los hipervínculos también fueron los que dieron más baja calificación a cada uno de los sujetos obligados por dos rubros esenciales. Una es que los formatos no se encuentran habilitados, y otro cuando sí se encuentran habilitados, ¿sí? Cuando no, un hipervínculo no se encuentra habilitado. Esto significa que cuando ustedes plasman la URL en la celda correspondiente, cuando nosotros le damos enter, automáticamente me pone el hipervínculo en color azul subrayado y me da la posibilidad de que yo con el cursor acceda me remita a otra dirección, a otra página, etcétera, ¿sí? No habilitado significa que no me aparece esa liga en color azul y no me da la posibilidad de remitirme a otra página. Entonces basta con que ustedes le pongan enter, crear el vinculito para que ya tengan subsanada esa deficiencia. Basta con un enter. Pero ¿qué pasa cuando el hipervínculo sí se encuentra habilitado? Es decir, ya me aparece en azulito, subrayado y con la posibilidad de con el cursor acceder a otra información. Puede pasar que de inmediato contenga un error, es decir, yo le doy clic al hipervínculo y me sale una ventana donde me dice que no se puede hacer la acción, que el servidor no se encuentra, que el documento no se encuentra. Entonces desde ahí va a ser la calificación negativa toda vez que no me remite al documento. Número 2. Sí me remite a un documento, pero no es el que me está pidiendo. Es decir, me está pidiendo un perfil de puestos y me remite en organigrama. Me está pidiendo una información adicional a un formato y me está mandando a la página del sujeto obligado. Entonces no coincide el formato que me remite el que me está pidiendo, por lo tanto también será calificación negativa. Y el último es, ingreso yo selecciono la liga electrónica, me remite a una página o me remite a una nube, a un servidor, en donde el documento que estoy buscando se encuentra dentro de un listado de otros documentos. Entonces es como un buscador, es como una lista de documentos en el que tengo que yo ubicar el que me está pidiendo. En esos tres supuestos la calificación va a ser negativa, porque la idea de los hipervínculos es por cuestión de accesibilidad. Al momento que yo doy clic al hipervínculo me remite exacta y específicamente el documento que me está pidiendo. Así que verifiquen muy bien esas tres vertientes para ver en cuál estamos omitiendo y lo podamos subsanar. ¿Qué pasa cuando yo no tengo me está pidiendo un hipervínculo y yo no lo tengo? No tengo la información que me está pidiendo, no por una cuestión de omisión, sino a veces por cuestión lógica. Se me viene a la mente la fracción 21, donde me pide el presupuesto anual del sujeto obligado y me pide en primer término un hipervínculo al presupuesto de egresos de la federación y después me pide un hipervínculo al presupuesto de egresos de la entidad federativa. Si yo no manejo presupuesto federal, evidentemente el presupuesto de egresos de la federación no tengo por qué remitirlo, porque no va a haber información de ese presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No tengo esta información, la columna de información no me permite plasmar otra cosa que no sea un hipervínculo, lo dejo en blanco, ¿sí? En materia de transparencia, dejar una columna de información en blanco presupone que hay una falta de información. Por eso es que yo tengo que estar justificando todo en mi nota, cualquier deficiencia que pudiera presuponerse de mi formato, ¿sí? Entonces, yo aquí les hago una recomendación que les va a servir de mucho, ¿sí? En lugar de que plasmen la justificación en la nota del por qué no tienen ese hipervínculo a ese documento que me está pidiendo,
Digo, otro de los ejemplos claros es en la cuestión de los trámites de servicios, donde me pide información adicional del, del formato, o me pide el formato y no lo tengo. Entonces son los que detectamos que más han estado en blanco. Entonces, si ustedes me lo justifican en la nota, automáticamente su formato está bien, ¿sí? Porque lo están haciendo ahí. Pero una mejor manera de llenar mi formato, y que va a ser de mucha utilidad para la gente y para ustedes, de que no se vaya con la finta de que está en blanco y no verifiquen la nota, es que en un documento de Word ustedes hagan la justificación del por qué no cuentan con la información, ¿sí? No se cuenta con con información adicional al formato, toda vez que la modalidad de presentación es en línea o es en escrito libre, o no existe un formato para este trámite o para este servicio, ¿sí? Y yo le voy a crear un hipervínculo que me remita al documento con esta justificación, y en mi columna de información yo voy a poner una URL que al darle clic esté habilitada, me va a remitir al formato con la justificación del por qué no lo tengo. De esta manera ustedes cumplen con llenar su formato, con contener un hipervínculo, y aparte no me saturan la nota, porque ya hablamos del formato 19 que me pide varios hipervínculos, y aparte no trae la columna periodo que se informa. Por lo tanto, en mi nota yo debo plasmar el periodo que se informa, debo justificar por qué no tengo información adicional al formato, debo justificar por qué no tengo un hipervínculo al catálogo o sistemas correspondientes. Entonces, para no saturar, eso, si yo creo este hipervínculo al documento que yo les comento, pues bueno, va a ser mucho mejor, su formato va a estar más limpio, y va a estar más accesible, va a estar más digerible, y eso va a originar que entre mayor demos la información, entre mejor la demos, entre más entendible, pues menos vamos a dejar la interpretación, y eso les va a ayudar a que no tengan observaciones o suplir posibles denuncias, reducirlas por lo menos en tamaño. Esto hasta en tanto el INAI no nos haga caso, porque nosotros pedimos que todas las columnas de información, llámese hipervínculos, llámese tablas secundarias, llámese formatos de fecha, llámese listas desplegable, llámeme celdas que impliquen cantidad, que impliquen solo números, y pedimos que todas las columnas de todos los formatos acepten valores alfanuméricos con caracteres especiales, es decir, todo. ¿Por qué? Porque la posibilidad que yo les digo, el consejo que yo les doy, pues lo que va a hacer es que la gente remita un hipervínculo con una justificación de que no hay información. Eso lo puedo hacer directamente desde mi celda. Con eso no hago que la persona acceda para encontrarse con que no va a haber la información que solicita, por obvias razones, de manera fundada, motivada, pero lo estoy haciendo dar un paso más. Entonces creo que si lo plasmáramos desde la columna de información sería lo más ideal. Pero bueno, mientras el INAI nos hace caso y se hace esta adecuación y se facilita que acepte cualquier tipo de valor, lo podemos subsanar y mejorar de esta manera, para que tengan mucha cuestión. Aquí les damos las soluciones de cómo realizarlo. Otra cuestión es la situación de las tablas secundarias, ¿sí? Las tablas secundarias que tanto nos han generado dolores de cabeza, que después entraremos a un análisis si son muy procedentes o no, si son útiles o no. ¿Cuáles son los errores que tuvimos en tablas secundarias? Ya dijimos, una tabla secundaria tiene varias características. Uno, implica llenar la información de las columnas de mi tabla secundaria, generar el ID en mi tabla secundaria y plasmar el ID en mi reporte de formato. Entonces, ¿cuál es la primera situación o el primer motivo de un incumplimiento? Es: genero el ID en mi reporte de formato, genero mi ID en mi tabla secundaria, pero no lleno las columnas de información. Por lo tanto, eso me va a implicar que haya incumplido. Supuesto número 2. Genero mi ID en mi reporte de formato. Lleno mi tabla secundaria, pero no genero mi ID en mi tabla secundaria. No hay esa relación, también es incumplimiento. El número 3, genero mi ID en mi tabla secundaria, lleno las columnas de información de mi tabla secundaria, pero en mi reporte de formato no plasmo el ID. Y el número 4 es, en lugar de poner un ID en mi reporte de formato, pongo la misma información de mi tabla secundaria. Hago un ejemplo: en la fracción octava de remuneraciones a servidores públicos, rubro corresponde, por ejemplo, a percepciones en efectivo.
Es una tabla secundaria, en lugar de poner el ID y llenar la tabla secundaria, pongo una cantidad en la columna de mi reporte de formato. Pongo 5,000 pesos en lugar de generar el ID. Entonces, estas cuatro supuestos son los que me pueden determinar que en las tablas secundarias yo tenga un incumplimiento y hay que resolverlo de esta manera. ¿Cómo? Generando ID en mi reporte, generando el ID en mi tabla secundaria. Es decir, ¿qué significa generar? Plasmarlo en las columnas correspondientes y el hecho de llenar los campos de información, ¿sí? Ya sabemos, puede ser que alguna información nos hayan presentado supuestos que no aplique simplemente, hay que justificar y motivar muy bien en cada columna de información de mi tabla secundaria, para que no tengamos ningún problema. Hasta aquí la cuestión de los problemas que tenemos con tablas secundarias. Otro que causó mucha importancia es los formatos sobre no presentación de supuestos. La no presentación de supuestos se dio en muchos formatos de muchos sujetos obligados, así que presentó varias inconsistencias. Debemos recordar que en capacitaciones previas, en los tutoriales que se encuentran disponibles para ustedes, señalamos que ante la falta de presentación de supuestos, nosotros íbamos a llenar nuestro formato de la siguiente manera. Las columnas correspondientes a periodo que se informa, ya sea dentro de la columna o en la nota. El ejercicio, la fecha de actualización, la fecha de validación, el área responsable de la información y el año se van a llenar conforme a los datos del trimestre, del periodo de actualización que estoy validando y actualizando, con las fechas dentro de los 20 días y con el área responsable que deviene de mi tabla de aplicabilidad. Eso lo voy a llenar. Dijimos, todas las demás columnas distintas a estas las dejamos en blanco y en mi nota justifico sobre la no presentación de supuestos. Lo que estamos haciendo es, en este sentido, es que a los que cumplieron con esto pues tienen un 1. Simple y sencillamente les estamos sugiriendo que en una sola columna, en una, no en todas, que acepte valores alfanuméricos, pongamos la leyenda ver nota, ¿sí? De manera que hagamos esa referencia y le digamos a la persona que está verificando, ve la nota porque ahí está la justificación, para que no veas que todo está en blanco o porque todo está en blanco. ¿Cuáles son las columnas de información que aceptan valores alfanuméricos con caracteres especiales? Las distintas a hipervínculos, a tablas secundarias, a formato de fecha, a formato de cantidad, montos y listas desplegables, ¿sí? Todas las demás lo van a aceptar, entonces me ponen ver nota y con eso la justificación, ¿sí? Esto sería nuestro modelo ideal, ¿sí? ¿Cuáles son las deficiencias que encontramos en esto? En esta falta de presentación de supuestos. Número 1, dejan todas las columnas en blanco, aún lo de periodo que se informa, ejercicio y demás, y ponen la justificación en la nota. Eso, el formato es incorrecto porque no me están incumpliendo con los criterios adjetivos, y por lo tanto es incorrecto, ¿sí? Entonces hay que llenar las columnas que ya hemos dicho. Número 2, resulta que dejan todo en blanco y en estos criterios adjetivos, los periodos, los ejercicios, inclusive algunos hasta le pusieron ver nota, pero la justificación de la nota no es correcta. ¿Por qué? Porque únicamente ponen no se presentaron supuestos. Recordar que estos nuevos formatos lo que nos piden es justifícame absolutamente todo, fúndame y motiva esta falta de presentación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aunque a veces parezca redundante, no es lo mismo que yo ponga no se presenta, durante el periodo no se presentaron supuestos o no se presentaron supuestos. Por ejemplo, en el caso de formato 27, autorizaciones, concesiones, licencias, permisos, contratos, convenios, en el cual yo ponga durante el periodo que se informa, este sujeto obligado en el ejercicio de sus facultades no llevó a cabo la formalización de actos jurídicos de esta naturaleza, por lo tanto no existe información durante el mismo, ¿sí? Al final de cuentas nosotros sabemos que significa lo mismo, pero le estamos diciendo a la gente de una manera más entendible por qué no se presentaron supuestos, porque no se lleva a cabo la formalización de estos actos jurídicos, ¿no? Entonces, si no está bien justificado, hay que justificarlo de una mejor manera. Otro problema con la no presentación de supuestos, me ponen la leyenda justificada debidamente de que no se presentaron, pero en columnas de información me ponen no aplica,
¿sí? Hay una confusión entre la no aplicabilidad y la falta de presentación de supuestos. Esto me genera una incongruencia en el formato, porque por un lado me justifica no presentación de supuestos y por otro lado que no aplica. Entonces hay que eliminar estas columnas que dicen no aplica, poner en una, ya dijimos, ver nota, y todo lo demás dejarlo en blanco. Con estos ya, y el último, se me estaba pasando. Otra de las cosas es, si no se presentan supuestos en un periodo de actualización correspondiente, no puede haber información que rendir. Hay el caso de que me ponen la leyenda, no se presentaron supuestos, y en alguna columna me señalan algún rubro de una lista desplegable, me señalan un tipo de contrato, me señalan tipo de personería jurídica de con quien celebraron el contrato, me ponen una fecha de firma del contrato. No debe de haber ninguna información porque estamos siendo incongruentes con esta situación. Entonces, elimínenme todos los registros, la leyenda en su nota, llenan los periodos, las fechas y en una celda ver nota. Con esto todo va a estar correcto. Por eso dentro de sus memorias técnicas ustedes observaron que nosotros a los que reunieron estas características les pusimos un 1 y en todas las columnas les pusimos se sugiere plasmar en una celda con valores alfanuméricos, ver nota, eliminar registros a tal. Se puso en todos de carácter general porque no sabemos en qué columna pueden poner la cuestión de ver nota. Entonces, como no podemos decirle exactamente en esta, pongan en alguna, ustedes tomen la decisión, pues que se puso de esta manera. Y son los mayores problemas que hemos detectado en la cuestión de la no presentación de supuestos. Otra situación que hemos visto es que varios sujetos obligados, y de hecho algunos de una manera muy correcta, llenan sus formatos de falta de aplicabilidad. Lo fundan, lo motivan muy bien, pero resulta que en su tabla de aplicabilidad señala que ese formato sí les aplica. Debemos hacer mucho énfasis en que la revisión que se hace de sus formatos, las verificaciones que se van a hacer en su momento de oficio, las denuncias, todo versa sobre la tabla de aplicabilidad que fue aprobada por el Pleno del Instituto de Transparencia y que para efectos prácticos es lo que hace la prueba de cuáles se aplican y cuáles no, y entonces cuáles son los formatos que ustedes van a llenar y de los cuales debe haber información. Si su tabla de aplicabilidad dice que esta fracción sí me corresponde y yo justifico en mi formato que subo que no me aplica, la información no es correcta. Yo debo de informar sobre que sí me aplica hasta en tanto no haga el procedimiento de modificación de tabla secundaria a través que lo apruebe su comité, se den los fundamentos del por qué no aplica, se remita al Instituto de Transparencia para su verificación y aprobación en términos del artículo 55 de la ley estatal, y una vez se haga la sustitución del cual se encuentra en el sistema y se hagan los hipervínculos y listo. Mientras este procedimiento no se lleve a cabo, hay que informar, no que no me aplica, sino en otro sentido. ¿Cómo lo podemos subsanar? Pues pongan y llénenlo sobre una no presentación de supuestos en los términos que ya hemos señalado hace algún momento, y con eso ustedes van a tener su formato cumpliendo con la información correspondiente sin ningún problema. Así que yo les sugiero esta situación para que no lo modifiquen su formato y estén cumpliendo al 100%, les digo, hasta en tanto no se haga esta modificación. Recordar que sus tablas deben ser aprobadas durante cada ejercicio, así que pues bueno, la modificación que se haga en este momento pues va a surtir sus efectos en lo que resta del ejercicio. En el siguiente se puede ratificar, se puede modificar, etcétera, etcétera, pero sí, cada ejercicio tiene que hacerse este trabajo. Perdón que ando tirando mis acordeones para tener en cuenta todas estas observaciones. Ya que tocamos el tema de los formatos que no aplican, les hicimos hincapié en que para efecto de cumplir y de una mejor manera, nosotros también publiquemos los formatos que no me aplican en términos de mi tabla de aplicabilidad, ¿sí? Aquí tenemos dos cosas. Hemos detectado que sujetos obligados lo cumplen. Bueno, quien no lo cumple, pues hay que ingresarlo plasmando la leyenda que está en su tabla de aplicabilidad, los fundamentos y motivos por los cuales no me aplica esta fracción. Recordemos que la no aplicabilidad es una cuestión permanente, ¿sí? Viene de muchas veces de una falta de competencia y de facultades. El ejemplo claro, la cuestión de deuda pública,
que está especificada únicamente para Secretaría de Finanzas, la cuestión de el listado de solicitudes de intervención de comunicaciones, que es únicamente en materia penal el facultado la Fiscalía General del Estado. Por lo tanto, los demás sujetos obligados permanentemente esta fracción no les aplica, hasta en tanto no se pudieran cambiar las facultades y el objeto social del mismo. Entonces, ya dijimos, reiterar, si no está el formato arriba, hay que subirlo. Pero hay sujetos obligados que sí cumplieron, sí subieron la información a su portal de internet, al CIPOT. Y resulta que si la conservación de la información me pide desde 2015, me suben un formato por periodo y por año con la misma leyenda de no aplicabilidad. En ese sentido yo les recomiendo que únicamente pongan un solo formato, ¿sí? Con la leyenda y que sea el que esté arriba en el sistema, porque les digo, la cuestión de la falta de aplicabilidad no cambia hasta que no se haga una formalización de otro tipo, ¿no? Y que desencadenen en la cuestión de modificación de tabla de aplicabilidad, así que basta con que suban una, eliminen todos los anteriores. Ahora, ¿cómo pueden subirlo? Únicamente poner la leyenda, no puedo poner un área responsable porque no aplica, entonces sería ilógico que lo plasmara. Lo suben con la leyenda, está correcto, pero si quieren todavía adecuarlo de una mejor manera y estar como actualizado y sea uniforme con todos los otros formatos que están subiendo, lo que pueden hacer es llenar, al igual que la no presentación de supuestos, el periodo que se informa, el ejercicio, la fecha de actualización, la fecha de validación y la leyenda de la no aplicabilidad. Con eso, cada trimestre también estoy cambiando la fecha y estoy diciendo que la información pues es vigente junto con todos mis formatos, a pesar de que no sea una obligatoriedad, porque ya dijimos no me aplica, por lo tanto pues ya sabemos que no va a haber información. Ahora sí que esa discreción de ustedes. Para el caso de los formatos que no tenga periodo que se informa, no plasmen en la nota, simplemente con el puro ejercicio es más que suficiente, porque ya dijimos la tabla es por ejercicio completo, entonces en el 2018 se va a volver a verificar, aprobar, no va a aplicar y entonces con el puro ejercicio sería suficiente. Así que tienen estas dos posibilidades para poder subir esta información, pero eso sí, únicamente suban uno. De nada sirve tener 10 formatos en donde la persona va a accesar a cada uno de ellos y se va a encontrar la misma situación de no aplica. Entonces no sería muy conveniente y eso les ayuda a que no haya una errónea interpretación en ese sentido. Otro de los errores que hemos detectado de forma es que al momento de revisar el portal de internet, que valga la aclaración, así como ustedes han batallado para subir la información en esta plataforma, también para efectos de verificar no es tan conveniente ni tan accesible, hablando en estos términos. Verificamos su portal de internet y para el caso de gobierno central, de entidades, de fondos y fideicomisos que suben su información a través del CISCA 3.0 en la página de gobierno del estado, en el rubro de transparencia y obligaciones comunes, al momento de ingresar alguno de los sujetos obligados, me despliega el listado de cada una de las fracciones y al momento de ingresar a cada una de las fracciones me aparecen los archivos identificados a través de un código, de un nombre del formato, de un rango que es el periodo de actualización y el archivo en Excel que yo puedo verificar. Hemos detectado que el rango, el periodo que me señala en este rango, por ejemplo, señala enero-marzo 2017. El momento de abrir el archivo me aparece el de octubre-diciembre del 2016 o el del segundo trimestre de 2017. Verifiquen nada más que el rango que están plasmando, el archivo que ponen en este rango, efectivamente coincida con lo que se está plasmando, ¿no? En ese sentido, que si bien verificamos el contenido del formato, pues bueno, ahí tiene una cuestión de discrepancia que pudiera causar algún conflicto, ¿no? En ese aspecto. En estricto sentido han sido de las observaciones más comunes. La cuestión de ajustar texto, ¿no? Que hace algunos días salió dentro del grupo, en el cual, bueno, si yo no ajusto un texto, la consecuencia es que se me puede empalmar con otros dos o tres
celdas de información o se puede esconder en otras tantas. Entonces la información que yo estoy reportando ya no es, ya es hasta ilegible, ¿no? Porque se corta, porque me impide observar lo de la otra columna, porque ya no coinciden la información con la columna que estoy señalando. Entonces la recomendación es ajustar texto, ¿sí? No van a tener ningún problema, como les dije, en que la plataforma no lo subsane porque no entra dentro del rango de la modificación de un formato. La modificación de un formato es cambiar las columnas de posición, eliminar pestañas, agregar pestañas, cambiarle el nombre a las celdas. Esto sí entraría como una modificación, pero el ajuste de texto, el hacerlos más extensos, no hay ningún problema. Pueden ustedes centrar la información, ajustarla a la derecha, a la izquierda y no van a tener ningún problema. Recuerden que dentro de la plataforma, al momento de que ustedes suben la información, pues me lo desagrega por filas de información. Entonces no tengo tanta cuestión si yo subo un formato sin ajustar texto. Pero dentro de mi portal de internet, que es la revisión que hicimos y de donde vienen estas verificaciones, pues al momento de que yo subo el formato Excel, pues es ilegible. Por lo tanto hay que subsanarlo. En ese sentido, recuerden que nosotros estamos obligados, como sujetos obligados, a dar todas las herramientas de accesibilidad para que la información llegue a las personas de una mejor manera, en ese sentido. Y así como hay personas que pueden manejar el Excel y ellos mismos justificar el texto, hay otras que no lo pueden realizar, aunque parezca increíble, pero así es. No por el hecho de que nosotros lo manejemos, así lo vamos a hacer. Ese es el rubro de accesibilidad. Por lo tanto, hay que cumplir nosotros debidamente y ajustar el texto de todas nuestras columnas sin excepción y no va a haber ningún problema. Otra cuestión de forma es que formatos de fracciones de los cuales tengo que conservar desde el 2015 o de años anteriores, resulta que ponen la información de todo un año o inclusive de los 2 o 3 años en un solo formato de información. La recomendación que se les hizo es que se hiciera de un formato por periodo y por ejercicio, y les sigo haciendo la misma recomendación por muchos factores, ¿sí? Si yo subo a la plataforma un formato de todos los ejercicios, no hay ningún problema, me lo va a desagregar por años y no voy a batallar. Pero a lo mejor lo que voy a tener es que voy a tener muchos registros en un solo formato y me lo va a tener que empezar a cargar por lotes. Entonces, si yo lo desagrego por periodo y por año, pues va a dar el caso de que no voy a tener este problema y dentro de la plataforma va a ser mucho mejor. Número 2. Ha habido confusión porque al momento de que yo plasmo dentro de un solo formato, resulta que no se está cumpliendo con el periodo de carácter trimestral y entonces me ponen ejercicio 2015 y me ponen enero-diciembre de todo el año. Con eso no estoy cumpliendo con el periodo de actualización trimestral. Si se hiciera en un solo formato, tendrían que haber por lo menos 4 registros de información, por lo menos, porque son 4 trimestres. Pero supongamos que el primer trimestre tiene 20 registros, el segundo tiene 40, el tercero tiene 50 y el cuarto no tiene. Va a estar en blanco con una no presentación de supuestos. Entonces en un mismo formato voy a tener información, voy a tener espacios en blanco y eso provoca incertidumbre, ¿no? En ese sentido. Número 3. Resulta que empezamos con 2015 100 registros, 2016 50 registros y la información del 2017, que para variar no se presentaron supuestos, está hasta la fila de información número 300. Entonces se dificulta mucho identificarlo. Entonces háganlo de esta manera, va a ser más comprensible y también les va a ayudar a ustedes. ¿Por qué? Sobre todo en cuestión financiera, que una vez de los cierres todavía estamos haciendo modificaciones o puede ser susceptible de que existan modificaciones. No es lo mismo que yo me vaya únicamente al formato del trimestre en específico que voy a modificar, a tener que ubicar todo el formato y entonces del registro 150 al 180 es lo que voy a modificar y eso me puede mover tablas secundarias porque los consecutivos tienen que ser de todo el formato. Entonces en lugar de tener 10 IDs voy a tener 200, que son todas mis filas de información, y se hace un poquito inaccesible esta situación. Entonces yo les recomiendo y les reitero que hagan un formato por trimestre y por año y así lo suban directamente como lo están haciendo dentro de su portal Syscat. Así que esas serían las recomendaciones. Han surgido otras tantas ya de carácter específico.
la cuestión de las áreas de ascripción, muchas otras tantas que ya en lo particular si quieren podemos aterrizar, reiterarles que el departamento de evaluación está a sus órdenes para poder subsanar. Les puedo asegurar que todas y cada una de las observaciones que se realizaron tiene una razón de ser. La razón de ser, ¿cuál es? Ya dijimos que no podemos prever que podamos ser observados o denunciados por cualquier persona aún teniendo el cumplimiento al 100%, ¿sí? Pero lo que nosotros debemos de cubrir es que eliminemos todas o las más posibles vías por las cuales me puedan denunciar. Si yo no señalo un periodo de actualización, pues me van a denunciar porque no señalo y no puedo determinar si está actualizado y tengo que rendir un informe justificado y al último cumplir. Si yo cumplo con esto, eliminamos esa opción. Si yo pongo fechas extemporáneas, tengo esa situación. Si dejo espacios en blanco sin justificar, tengo esa situación. Entonces, estas observaciones son encaminadas a que el siguiente año, que posiblemente su servidor ya no esté dentro del departamento para poderlos evaluar de una mejor manera, que es que si llega otro funcionario, cualquier persona, o no solo verificando, sino cualquier persona externa de la sociedad civil que esté revisando su portal de internet, ninguna, independientemente del criterio que tome, les pueda argumentar que están fallando en esta situación. Por lo tanto, yo les sugiero que no se queden con dudas. Ojalá y este material les ayude de una mejor manera. No se queden con ninguna duda, pregúntenlo, adopten un rol activo, no caigamos en lo que ha pasado históricamente, que es pues cumplo porque el Instituto de Transparencia me dijo que lo hiciera, y si me dice que es uno, pues le pongo uno, aunque yo tenía dos. El chiste es que ustedes lo hagan por convicción. Por obligación, cuando uno hace las cosas por obligación, pues simplemente esto no avanza, ¿no? Y nos estancamos. Ustedes son sujetos activos de un derecho humano fundamental que es el derecho de acceso a la información, y por lo tanto en sus manos está cambiar. Y cambiar significa esto, que nosotros seamos propositivos, que sepamos la razón de ser, del por qué nuestros formatos están adecuados de esta manera, y en un futuro nosotros digamos y sepamos por qué la estamos plasmando de esta manera, y tengamos los elementos y no digamos que es porque alguien me dijo, porque alguien no me dijo. Ustedes realicen de esta manera. Les reitero mi apoyo de aquí al tiempo en que nosotros tengamos la oportunidad de estar, para que ustedes adecúen bien sus formatos, para intercambiar opiniones a través de los medios que hemos manejado desde inicio del ejercicio, y que ha sido muy enriquecedor. Y adelante, no se queden con ninguna duda, en espera de que podamos cumplir la segunda meta, que es al cierre de este ejercicio pues estar todos adecuados al 100%, porque recuerden que en materia de transparencia debemos cumplir al 100. Si tenemos un cumplimiento de 99, hay información de ese 2% que no estamos publicando, y eso puede ser susceptible de una observación o de una denuncia. Así que no es complicado, simplemente hay que ser propositivos, hay que saber interpretar toda esta situación, y me reitero a sus órdenes para que lo que ustedes puedan ocupar. Saludos.